Bueno, de nuevo buenos días a todos, gracias por estar aquí, damos gracias al Señor por sus vidas. Vamos a orar de nuevo, vamos a orar al Señor para que sea dirigiendo este tiempo, para que todo lo que compartamos en esta mañana sea el Señor hablando a través de su palabra. Señor, gracias de nuevo por este tiempo, gracias por su palabra, Señor, porque siempre el Señor nos anima, nos habla, nos exhorta, Señor. Nos dice, Señor, cómo debemos vivir esta vida, Señor. ¿En quién debemos confiar, Señor? ¿Qué hacer, Señor? Aún en los tiempos difíciles, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Oramos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a Juan capítulo 18. Ya llegamos a Juan capítulo 18. Un año pasó más o menos, ¿cierto? Un año empezamos, hace un año empezamos con el estudio del Evangelio de Juan, y hoy vamos en el capítulo 18, todavía faltan algunos capítulos, hasta el 21, tal vez otros 6 meses, pero Juan capítulo 18, vamos a hablar un poquito del contexto, ¿cierto? ¿Qué ha pasado hasta aquí? ¿Por qué llegamos a Juan 18? ¿Qué ha pasado en los capítulos anteriores? ¿Se acuerdan que el Señor, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, se reúne con sus discípulos en un lugar llamado el aposento alto, ¿cierto? ¿Se acuerda que se reúne allí con ellos, ora con ellos, comparte con ellos, cena con ellos y da algunas instrucciones a sus discípulos antes de lo que sería su traición y crucifixión, ¿cierto? ¿Se acuerda que estaban allí reunidos? Le empieza a compartir unas enseñanzas para que, ¿cuál era el propósito? Preparar el corazón de los discípulos para lo que se venía para ellos. Ellos iban a ser probados en varias situaciones. En varias situaciones iban a ser probados los discípulos, ¿cierto? De pronto se reúne con ellos y enseña algunas cosas que todos debemos aprender, ¿cierto? Algunas enseñanzas, usted recuerda, él lavó los pies de sus discípulos mostrando cómo debemos vivir en humildad, sirviendo los unos a los otros, ¿cierto? También nos enseñó que nos debemos amar los unos a los otros, pero ¿con qué amor? Dice que con la medida del amor de Cristo. ¿Se acuerdan? Juan 13, 34, 35, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros. ¿Cómo qué? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Saben por qué debemos amarnos así? Dice el versículo 35. Porque en esto conocerán que soy mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros, ¿cierto? También nos enseñó, nos recordó la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Que iba a morar en sus hijos, Juan 14. También en el capítulo 15 nos enseñó algunas cosas, 15 y 16, ¿cierto? De que todo creyente debe producir fruto. Sí o sí debe producir fruto. Dice que el que permanece en él lleva ¿cuánto fruto? Mucho fruto. También nos enseñó que todo creyente tiene que enfrentar aflicciones en el mundo. No hay alguna posibilidad de que usted viva este mundo como creyente sin enfrentar algún tipo de aflicción. Siempre van a venir aflicciones. Y por último, capítulo 17, ¿cierto? Que terminamos la semana pasada. Hablamos, ¿cierto? Vimos la oración del Señor Jesucristo, ¿cierto? De intimidad con el Padre, donde podemos ver su oración en la cual el Señor ora por su glorificación, en un tiempo donde el Señor también, el Hijo iba a glorificar también al Padre, ¿cierto? En esta oración vimos algunas cosas, algunas peticiones del Señor para sus hijos. ¿Recuerdan? Primero oró porque nos guardaran. El Señor ya oró por usted y por mí, para que nos guardara, ¿cierto? En este mundo. Oró por la unidad del cuerpo de Cristo, ¿cierto? En cuanto a la iglesia. Ora para que la iglesia sea una iglesia unida, una iglesia que tenga el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cierto? Ora por la santificación de los suyos, que podamos vivir como apartados para servir a Dios. Y ahora, ya conociendo esto, capítulo 18, ¿cierto? Lo que pasó allí en el aposento alto, vamos a leer este capítulo 18, versículos del 1 al 11. Dice aquí, el evangelista dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, todo lo que acabamos de ver,
salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa del Padre, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Este capítulo tiene esta enseñanza del día de hoy, tiene un título, ¿no? Dice que es la hora más injusta, ¿cierto? El tiempo más doloroso, la hora más oscura. Hablamos de que el Señor Jesucristo, después de haber compartido con sus discípulos, después de haber estado allí, ¿cierto? Después de ser un hombre inocente, enfrentó la cruz, cargando nuestros pecados. Por la ira que tú y yo merecíamos, el Señor enfrentó la cruz. Algo que es evidente en esta narración que Juan nos muestra es que todo lo que pasa aquí es intencional, ¿cierto? No es que el Señor ha perdido el control. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todo lo que está pasando, tiene absoluto control. Algo que también vemos aquí es que Jesús está diciendo la voluntad de Dios y nadie más podía ocupar ese lugar, ¿cierto? Él está entregando su vida a la voluntad de Dios para nuestra salvación, ¿cierto? Y conociendo esto de la hora más oscura, en este capítulo 18, versículos del 1 al 11, vemos el arresto del Señor Jesucristo y la traición por parte de Judas. ¿Saben? Judas era uno de los más cercanos al Señor, era uno de los que estaba en su grupo ahí cercano, ¿cierto? Alguien que caminó con Él, alguien que comió con Él, alguien que le dio a hacer milagros al Señor, pero al final dice el texto que como no era de los suyos, le traicionó, ¿cierto? De la misma manera, el Señor está a punto, ¿cierto? En este capítulo, está enfrentando la hora más oscura, la hora más difícil, la hora de la traición, la hora del dolor. Otro evangelio, ya lo vamos a ver, nos dice que la hora de la angustia, la hora de la tristeza. Y tal vez, yo pensaba en esto, ¿no? Tal vez a veces nosotros pasamos por ese tipo de horas. A veces en nuestra vida vemos ese tipo de situaciones. Momentos que quizás pareciera que se salieron de control, momentos difíciles en la vida de nosotros. A veces vemos eso que tal vez esa persona, ese familiar, que pensamos que jamás nos abandonaría, se fue. Tal vez aquella persona que pensamos que jamás nos traicionaría, nos traicionó. Quizá alguien que pensó aquí que alguien siempre le iba a apoyar, le iba a estar ahí para acompañarle. Muchísimas gracias. Tal vez se fue y le dejó. No le apoyó, ¿cierto? La hora más difícil, la hora más oscura, tiene que ver con la adversidad, tiene que ver con lo contrario a lo que yo pienso que puede pasar en mi vida. Uno que espera, normalmente uno esperaría bienestar, comunión, paz en su vida, ¿cierto? Fidelidad, amor. Pero el Señor enfrenta aquí lo contrario a lo que acabamos de hablar: oscuridad, traición, tristeza, ¿cierto? Porque alguien muy cercano le va a entregar, ¿cierto? Le va a traicionar. Y la traición trae mucho dolor, claro que trae dolor, la traición trae muchísimo dolor, ¿cierto? En medio de ese dolor, ¿cierto? Se genera una situación que trae angustia, que trae aflicción, pero algo muy importante es que esto, hablamos ahorita, en todo lo que leímos, el Señor tiene el control de todo, ¿cierto? Tal vez cuando uno pasa por algún lugar difícil, ¿cierto? Por alguna situación inesperada, en la mayoría de los casos nunca estamos preparados. ¿Saben por qué? Porque no confiamos en Dios y en su palabra.
en la mayoría de casos, cuando pasamos por alguna situación adversa, cuando llega la angustia, la aflicción, muchas veces también vemos en nuestra vida inmadurez, ¿cierto? Y empezamos, bueno, si estoy pasando por esto, yo no voy a volver a la iglesia, tal vez no sea tan necesario. Empiezo a dejar de orar, a dejar de leer la palabra, y empiezo a llenarme de ira, ¿cierto? Tal vez no nos estamos preparados para enfrentar momentos difíciles, ¿cierto? Pero porque muchas veces a la menor angustia, a la menor injusticia, podemos tropezar. Y hoy vamos a ver, ¿cierto? Que cuando confiamos en Dios, cuando creemos que Él está en absoluto control de las cosas, Él va a permitir muchas veces que suframos injusticias, ¿cierto? ¿Sabe por qué va a permitir que suframos injusticias y momentos difíciles? Pasó con sus discípulos, ¿cierto? Ellos también iban a ver algo aquí. La injusticia, la traición, tal vez los otros estaban ahí, pero el Señor les permitió pasar por eso, porque les había preparado. 5 capítulos, desde el 13 hasta el 17, habían preparado el corazón de los suyos, para que cuando pasaran por la hora más oscura, por la hora más difícil, por la hora más injusta, su corazón estuviera preparado. Y quizá por eso nosotros en esta mañana vamos a ver esta enseñanza, ¿cierto? ¿Cómo reaccionar ante la injusticia? ¿Qué hacer ante aquellas cosas que no tenemos el control, ante aquellas cosas que pareciera que se hubieran salido de nuestras manos, ¿cierto? ¿Qué hacer? Dice capítulo 18, versículos 1 al 3, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, ¿cierto? Dice que el Señor salió al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Yo miraba esta palabra Cedrón, significa lugar oscuro. El Señor sabía que iba a pasar por un lugar de oscuridad, un lugar de angustia, un lugar de tristeza. Él conocía lo que le venía para él. Y dice que se preparó, se fue, ¿cierto? Dice otro versículo que se adelantó a ir hacia allá, que no era algo que iba a pasar por alguna... que no era algo que se iba a dar por circunstancialmente, sino que el Señor sabía lo que venía para su vida en este momento. Lugar oscuro. Según la tradición, los sacerdotes construyeron una canaleta, dice ahí, grandísima, que llevaba el exceso de sangre proveniente del altar de miles de corderos de Pascua, y era vertida en el torrente de Cedrón. ¿Saben? Yo me imagino al Señor cuando pasa por allí viendo la sangre, ¿cierto? De aquellos corderos, que eran corderos pascuales, ¿cierto? Cuando uno mira allí, es un recordatorio vivo de lo que el Señor tenía que pasar horas más adelante. ¿Saben? Es un símil de lo que el Señor iba a experimentar momentos más adelante. Dice que llegó a un huerto. Por los otros evangelios sabemos que era Getsemaní, ¿cierto? Era un lugar familiar para el Señor y sus discípulos. Y en este huerto sucedieron muchas cosas. Vamos a ir a Mateo, capítulo 26. Dice que en este huerto sucedieron muchísimas cosas. Vamos a ver algunas cosas de las que pasaron allí. Mateo capítulo 26, versículos 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, ¿en cuánto? En gran manera. El Señor está en este huerto experimentando algo difícil, ¿cierto? Dice que trajo tristeza, que trajo un dolor muy profundo por lo que tenía que pasar, ¿cierto? Entonces, 2 cosas hace el Señor aquí en medio de la tristeza y en medio de la angustia. Y son 2 cosas que debemos tener nosotros en nuestra vida para cuando las cosas no estén tal vez como quisiéramos que estén, para cuando estemos atravesando por un lugar oscuro, para cuando estemos frente a la adversidad, para cuando estemos en la hora más injusta de nuestra vida, ¿cierto? Número 1, no debemos ocultar el dolor. ¿Saben por qué? Dice, versículo Mateo 26, 38, entonces Jesús les dijo, mi alma, ¿qué? En Mateo estamos, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Saben? A veces como creyentes quisiéramos no mostrar nuestro dolor, quisiéramos no confesar a Dios las cosas difíciles por las que estamos pasando, quisiéramos llevar nuestras cargas solos, pero el Señor Jesús nos muestra que debemos confiar, ¿cierto?, en los demás, que debemos orar por aquellos que están pasando por alguna tribulación, por algún momento difícil, que no es una opción para el creyente vivir una vida lejos de orar por sus hermanos. No es una opción. Debemos orar
los unos por los otros. Ahorita leíamos Gálatas capítulo 6, dice sobrellevar los unos que las cargas de los otros. El Señor nos muestra aquí que no es bueno batallar solos con el dolor. Quizá alguna situación difícil, debemos buscar compañía. Debemos buscar compañía y pedir oración. Y orar por aquellos que buscan de nuestra compañía, ¿cierto? Porque vamos a pasar por muchos momentos difíciles. Claro que sí, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es algo que es para todo creyente. Viene como parte de la vida en Cristo. Y hay una pregunta que podemos hacernos en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un compañero, por lo menos uno, para aquel momento de dolor o angustia? ¿Cuántos tenemos un compañero? Esto nos debe llevar a buscar ayuda, ¿cierto? En la aflicción, a no quedarnos superhéroes con el dolor o batallar solos, ¿cierto? Buscar el apoyo de un hermano, ¿cierto? Porque la hora más oscura muchas veces es evidente en la vida de cualquier creyente. Y nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice que tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Oren por mí. Acuérdense de mí. Estoy pasando por un momento de tristeza y de angustia. Otra cosa hizo el Señor. Número uno, buscó ayuda en la oración. Número uno, buscó amigos para orar. Número dos, en medio de la angustia, no debemos abandonar nuestros hábitos piadosos. ¿Saben? Cuando el Señor está pasando por la angustia más profunda, ¿saben cuál fue su actitud? No dejar de orar. Nunca abandonó su hábito de oración, ¿cierto? Si usted recuerda, Getsemaní era un lugar donde el Señor iba a orar. Inclusive, Judas, dice más adelante, conocía que el Señor iba allí a orar. Por eso Judas sabía dónde podía aprender al Señor, porque el Señor tenía hábitos de oración, hábitos piadosos, hábitos que en medio de la angustia, hábitos que en medio del dolor, de la tristeza, nos van a guiar, nos van a traer consuelo a nuestro corazón, ¿cierto? Y dice, Mateo 26, versículo 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, perdón. Entonces, el Señor en este tiempo de la hora más injusta, nos lleva a ver algunas cosas, ¿no? Número uno, hasta ahí, que debemos alinear el corazón a la voluntad de Dios. No es posible querer batallar, querer salir de cualquier situación difícil si nuestro corazón está apartado de las cosas de Dios. Si tal vez estoy pasando por algún lugar de tormenta, ¿cierto? Pero yo no estoy orando. Si me he olvidado de aquel lugar, ¿cierto? De aquel momento que yo aparto para el Señor, para orar, para tener comunión con Dios, pero quizá ya no lo estoy haciendo. El Señor llega y dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿cierto? El Señor es el claro ejemplo de cómo alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. ¿Él sabe por qué oró? Por someter toda su vida a la voluntad de Dios, porque al hacer la voluntad del Padre era más importante, ¿cierto? Aun cuando significara someterse al dolor y a la angustia de la cruz, ¿cierto? En ese momento. Ahora, si ustedes miran, es muy fácil orar por lo que queremos. ¿Saben que es fácil orar por aquello que yo quiero para mi vida? Por aquello que me complace, por aquello que me trae beneficios. Es muy fácil, ¿cierto? Pero ¿saben? Cuando pienso en orar, pienso que cuánta bendición hay en orar por lo que Dios quiere para nosotros. A veces nos olvidamos de orar por la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y empiezo a decirle: Señor, guíame en esto, ayúdame en esto. Y empiezo solo a pedir lo que yo creo que es necesario para mí. Y la Biblia dice que el Señor oró de esta manera, ¿no? Dice: Padre mío, si es posible, pásame esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Saben? Así deberíamos orar. ¿Qué quieres tú, Señor, para mí? No abandonar los hábitos piadosos, no abandonar aquellos hábitos que nos traen consuelo aún en la angustia, ¿cierto? Entonces, alinear el corazón a Dios tiene que ver que en un momento de crisis, que en un momento de desesperación, no hago lo que yo creo que es conveniente, sino que me someto a la voluntad de Dios que está en su palabra y hago lo que Él me dice que es mejor para mi vida. Así duela, así me entristezca, así me traiga aflicción. El Señor estaba pasando por esto, ¿cierto? Dice que había aflicción, que había dolor, pero no hizo tal vez lo que muchos de nosotros hubiéramos hecho, sino hizo la voluntad del Padre. No sea como, dice, no sea como yo quiero, sino como tú.
Eso tiene que ver con alinear el corazón, ¿cierto? A veces, aunque no tenga sentido para mí, yo hago lo que Dios me dice. Y muchas veces los creyentes pedimos demandas a Dios de por qué estamos pasando por alguna situación. Y no oramos al Señor, más bien a que nos guíe a ser sabios para pasar por alguna situación difícil. ¿Cierto? Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que lo que debemos hacer en momentos de crisis, número uno, es orar, que es importante contar con el apoyo de otros, ¿cierto? Que es vital apoyar a los que están pasando por alguna agonía en sus vidas, que en los momentos difíciles Dios provee fortaleza y que es muy importante, indispensable, someternos a la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier deseo personal. Una pregunta más. ¿Está mi vida totalmente sometida a la voluntad de Dios? Continuemos. Volvemos a Juan 18. Dice, versículo 2. Dice entonces, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, ¿cierto? Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Ya sabemos a qué entró. Ahora, ¿cierto? Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas iluminadas. Dice que Judas conocía el lugar de oración. Ya sabemos por qué lo conocía, porque era un hábito en la vida del Señor orar. A pesar de la aflicción, orar. Si estoy bien, oro, pero si estoy mal, también oro, ¿cierto? Entonces Judas conocía el lugar de oración al Señor. Y ahora que dice que se fue a buscar al Señor con una compañía de soldados. Yo estoy buscando más o menos cuántos soldados era una compañía allí en este tiempo. Y era aproximadamente 200 soldados. 200 soldados para arrestar a un carpintero, ¿cierto? Y dice que iban alguaciles y sacerdotes. No solamente iban más de 250 personas para arrestar a un hombre, sino que dice que iban con armas, ¿cierto? Y sabe, yo pensaba algunas cosas acá muy prácticas para nuestra vida. Número uno, que el enemigo conoce nuestro lugar de oración, ¿cierto? Siempre que usted desee orar al Señor, siempre que usted desee estar atento a las enseñanzas que Dios tiene para su vida, siempre que usted desee pasar tiempo con Dios, el enemigo va a querer colocar cosas en su mente para que no ore, para que le dé pereza, para que si se levanta temprano a orar, sienta que hace mucho frío, que es mejor dormir un poquito más, ¿cierto? Para que si leer la Biblia, tal vez usted lleva 20 minutos, media hora leyendo la palabra de Dios, pero el enemigo empieza a colocar en su mente que está pasando mucho tiempo con Dios. Eso es lo que porque el enemigo conoce su lugar de oración. ¿Conocía el lugar del Señor Jesucristo? Claro, mucho más el de nosotros. Entonces, el enemigo conoce que mientras más tiempo pasamos con Dios, más se fortalece nuestra fe. Y va a estar allí donde usted ora, va a estar aquí donde usted busca al Señor, va a estar ahí acechándole, donde usted abre la Biblia para incomodarlo, para llenarle de pereza, para llenarle de cansancio, para verle que la vida en Cristo, los hábitos piadosos, los hábitos del creyente, orar, leer, estudiar, son hábitos que pueden llegar a cansarle. Y a veces a través de las personas. ¿No le ha pasado que a veces a través de su familia, de sus amigos, de sus hermanos, de sus hijos, tal vez de su esposo o esposa, que no es del Señor, le va a cuestionar y le va a decir, bueno, está pasando mucho tiempo en las cosas de Dios? Así es el enemigo. Utiliza personas para mostrarnos que la vida en Cristo no es tan buena. Dice que fueron ¿para qué? Para arrestarlos. Y vimos que era una compañía de soldados grandísima, sacerdotes, alguaciles, ¿cierto? Y también iba Judas, quien había sido infiltrado literalmente por el enemigo para atacar al Señor, ¿cierto? Entonces, Lucas 22, capítulo 22, versículo 3 dice, entonces Satanás entró en Judas. Y es muy evidente que a veces el enemigo utiliza personas para destruir la comunión con Dios, ¿cierto? Entonces, Satanás no solamente atacó desde afuera, no solamente iban los soldados y los sacerdotes, ¿saben? Y los alguaciles, sino que desde adentro se infiltró en el círculo íntimo del Señor por medio de Judas. Y eso es lo que busca el enemigo también muchas veces, ¿no? Busca a alguien de la iglesia para poner algo en nuestro corazón, para frenar la obra. Y es ahí cuando debemos tener cuidado, ¿cierto? De no ser instrumentos del enemigo para poner tropiezo en la obra de Dios.
Estamos en una iglesia maravillosa, amén, ¿cierto? Y por eso debemos tener cuidado con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con un chisme, con una murmuración, que es el arma que muchas veces utiliza el enemigo para poner un tropiezo en la obra, ¿cierto? Entonces, así que debemos anhelar ser instrumentos de Dios, pero no un instrumento del diablo como Dios. Siempre que veamos a alguien con un hábito piadoso, debemos animarle a seguir con su hábito. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 23 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cierto? Jesús dice que debemos tener la determinación de definir de qué lado estamos. ¿Saben algo muy importante? Dice: si usted no está conmigo, está en contra de mí. Es así de sencillo. Para el Señor Jesucristo no hay un punto medio, ¿cierto? No hay como que un día estoy con el Señor y al otro día no. Si usted no está con Jesús, está en contra del Señor Jesucristo. Así lo dice él, ¿cierto? Entonces, debemos tener la determinación de definir de qué lado estamos, ¿cierto? ¿Al lado de Dios o al lado del diablo? Y, ¿saben? ¿Del lado de los que se quedan con Jesús o del lado de los que traen los guardias? Y hay que ser sabios, ¿cierto? Porque en lugar de atacar la obra, debemos velar por la unidad. Y Judas ya tomó su decisión. No estaba del lado del Señor, estaba del lado, ¿cierto?, de este grupo de los cuales venía a aprender al Señor. La hora más oscura, la hora más injusta en la vida del Señor, ¿cierto? Número uno, ¿cómo reaccionar entonces ante la injusticia? Alinear el corazón a la voluntad de Dios. No hago lo que yo creo, hago lo que Dios dice que es mejor para mí. Así duelo. Número dos, ¿saben algo que me pareció muy importante aquí? El Señor Jesucristo se adelantó al problema. Dice que el Señor, leamos del versículo 4, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿qué hizo? Se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Algo muy importante, ¿saben? Él sabía lo que iba a pasar allí en este momento, en este lugar, ¿cierto?, de la hora más adversa. Y dice que se adelantó. Otra versión lo traduce así. Dice que le salió al encuentro. Le salió al encuentro. Y le dijo: ¿a quién buscáis? ¿Saben por qué el Señor pudo salir al encuentro? ¿Saben por qué? Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué el Señor puede salir al encuentro? Porque estaba preparado. Porque tenía una preparación. Porque conocía lo que iba a venir. ¿Cierto? ¿Y saben? Y no es que nosotros no conozcamos lo que va a venir. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. El Señor ya nos ha dicho que vamos a pasar por momentos difíciles. Lo triste es que a veces no nos preparamos para pasar la aflicción. Que a veces esperamos que llegue la aflicción y empieza a prepararnos. Y es ahí cuando lo más seguro es que un creyente caiga. Se derrumbe ante cualquier situación difícil. Entonces, cuando pienso, ¿saben? Yo miraba algo muy importante. Pienso en personas que primero me enseñan el modelo del Señor Jesucristo, que es el modelo más importante para la vida de un hombre y una mujer, ¿cierto? Pero también miraba a alguien que se preparó, un muchacho. Dice que en los Olímpicos, Michael Phelps comenzó a nadar desde los 7 años. Dice que le tenía muchísimo miedo al agua. Le tenía demasiado miedo al agua. Pero se refugió en esta disciplina frente a las problemáticas de su hogar y la separación de sus padres. En el 2000 fue su primera preparación en Sydney. Y se cuenta que pasaba 6 horas diarias en la piscina entrenando y varias horas en el gimnasio. Se preparaba para los Juegos Olímpicos del 2000, ¿cierto? Se cuenta que entre 1998 y 2004, este hombre solo dejó de entrenar 5 días. Y esa preparación como consecuencia trajo a su vida 82 medallas, 65 de oro, 14 platas y 3 bronces en los Juegos Olímpicos. Batió 39 récords mundiales, fue 27 veces campeón del mundo y tiene el mayor récord de medallas de oro en una misma competencia. En Pekín 2008 dice que tuvo 8 medallas de oro. Es el hombre con mayor reconocimiento, mérito a las medallas de oro. ¿Sabe a qué se le atribuye todo su éxito, toda su carrera? A la preparación, ¿cierto? Incluyendo su dieta. Se preparaba físicamente, pero también mentalmente. Cuando miramos los problemas que tenemos los creyentes, tenemos que reconocer que frente a la batalla espiritual o frente a las injusticias de la vida, no tenemos una preparación previa. No tenemos hábitos que nos ayuden a prepararnos. Muchas veces caemos, ¿cierto? Debemos entender que debemos tener disciplinas formativas y preventivas. ¿Saben qué es una disciplina formativa?
es aquello que yo incluyo en mi vida, que me va formando para alguna situación. Una disciplina preventiva es aquello que me ayuda a crecer en alguna área de mi vida, en este caso la palabra de Dios, para que cuando llegue la prueba, cuando llegue la dificultad, yo esté preparado para afrontarla. Entonces, no podemos, veíamos ahorita, no podemos esperar que vengan los problemas para empezar a prepararnos, para empezar a cultivar las disciplinas preventivas, ¿cierto? Debemos colocar, sí o sí, desde hoy los ojos en el Señor. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice que el Señor nos manda a estar fortalecidos en el Señor para poder resistir. Leámoslo. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién nos manda a prepararnos? En el Señor, ¿cierto? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está el modelo de preparación de la vida de cualquier creyente. Si usted no sabe cómo prepararse, el Señor dice que con el Evangelio de la paz, con la palabra, con la oración, en Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, Jesús se adelantó al problema. Los problemas e injusticias de la vida, ya vimos, ¿cierto?, que son parte del paquete, ¿cierto? Versículos 5 y 6 dice: y le respondieron, él dice: ¿a quién buscáis? ¿Cierto? Versículo 5. Versículos 5 y 6 dice: y le respondieron, ¿a quién? A Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Saben que esto es muy interesante? Porque el Señor se presenta como Dios. Yo soy, ¿recuerdan? El pueblo que guiaba en el Antiguo Testamento, el Dios que guiaba en el Antiguo Testamento, aquí la representación. Cristo mostrándose como Dios. Yo soy. El Señor pudo presentarse ante estos 200, casi 300 personas, porque estaba preparado para enfrentar el problema, porque tenía el control de todo lo que está pasando. Ya más adelante vamos a ver por qué estamos 100% seguros que tenía el control. Tanto así que cuando hace la declaración de la deidad y dice: yo soy, en una muestra de su poder, ¿sabe qué pasa? Todos los soldados, dice el versículo, cayeron, ¿cierto? Todos los soldados retrocedieron y cayeron en tierra. Y eso es una muestra de su poder, ¿cierto? Dice que cayeron en tierra. El Señor fácilmente había podido destruirles allí. Fácilmente había podido terminar todo allí en Getsemaní. Fácilmente el Señor había podido contrarrestar todos los ataques del enemigo en ese momento. Pero por amor a nosotros, renunció a todo su poder, porque debía llevar a cabo su obra, para proveer, ¿sabe qué? Nuestra salvación. El Señor sabía que le era necesario tomar de la copa que el Padre le estaba dando a él. Versículos 7 y 8 dice así: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces, ¿qué enseñanza les dejaste para nosotros? Dice que muchas personas estaban ahí cerca del Señor. Ya le habían preguntado una vez, ¿cierto? Y esta es la segunda vez que le preguntan al Señor: ¿dónde está? ¿Cierto? ¿A quién buscáis? Dice el Señor. Y ellos le dicen: a Jesús el Nazareno. Y él le dice: ya les he dicho que yo soy. ¿Saben? Estaban a pocos metros de él y no le conocían. Tanto así que el Señor tuvo que interrogarlos a ellos. Qué triste es eso, ¿no? A veces estamos tan cerca del Señor, pero no le vemos. A veces pasa así en nuestras vidas, ¿cierto? Conocer a Jesús es algo más que tiene que ser por la vista.
Dice la Biblia en Corintios que es por fe, ¿cierto? Que es con el corazón. El enemigo estaba cerca de Jesús, pero no le vio. Y así pasa con mucha gente. Mucha gente puede venir aquí a la iglesia, puede estar aquí en este lugar, puede orar, pero no ver al Señor, ¿cierto? ¿Saben por qué? Porque sus intenciones no son las correctas. Acuérdense de Judas. Estaban allí, inclusive Judas dice que estaba con ellos, pero no le veían. Judas, que creía que conocía al Señor, solamente conocía su lugar de oración, pero realmente no le conoció, porque no le veía, ni siquiera al llamado de su voz. Y qué interesante es eso, ¿no? A veces el Señor nos habla a través de su palabra. Nos dice, hoy es la oportunidad para recibirme en su corazón. Porque el día que usted parta de este mundo, dice la Biblia, que no vamos a estar con Cristo en la eternidad. La persona que no reciba a Cristo va a estar en un lugar de muerte, en un lugar de tormento eterno. Y aún así el Señor sigue hablando hoy y la gente está cerca, pero no le conoce, no le quiere escuchar. Entonces, quizá hoy sea un tiempo para entregar su vida a Cristo y aceptar la obra de la cruz y ser salvos por la gracia de Dios. Versículos 8 y 9 de nuevo dice aquí, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Algo que también podemos ver aquí con toda seguridad, con toda certeza. Al principio vimos que el Señor se dirige a Getsemaní, donde Él sabía que iba a enfrentar la hora más oscura, la hora más injusta, pero que Él iba a ir allí porque estaba preparado. Ahora vemos que fue algo intencional y estamos seguros de que el Señor tiene el control de toda la situación. ¿Saben por qué? Mire el versículo 8. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Él podía haberse librado de esta situación y haberle destruido, claro que sí, pero por amor sabía que el único camino era la cruz. Y dice, dejad ir a esto. ¿Sabe que era el Señor quien les decía a los soldados, a los alguaciles, a quién debían arrestar y a quién debían dejar ir? ¿Me buscan a mí? Dejen ir a ellos. El Señor tenía tanto el control de la situación que el Señor es quien instruye a los soldados a quién deben arrestar y a quién deben dejar ir. El Señor tiene el control y a veces nosotros quisiéramos tener el control de las situaciones de nuestra vida. Y es ahí cuando vamos por el camino incorrecto. Porque cuando vamos a la palabra de Dios y sabemos que el Señor nos permite pasar por lugares de tormento, por lugares injustos, por lugares de oscuridad, pero confiamos en nuestras fuerzas, probablemente perdamos el control. Pero cuando confiamos en el Señor, usted puede estar tranquilo, pasando la hora más difícil, pasando la hora más dura, la hora de la angustia, porque el Señor tiene el control. Tanto tenía el control que le digo, bueno, a que deben arrestar es a mí. Realmente yo soy quien me voy a entregar. Dejen ir a esto, ¿cierto? Entonces, dice el versículo 9, no perdí ninguno. En el momento más difícil, Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Saben qué interesante es esto, no? El Señor sabía que no iba a perder a ninguno. Él conocía todo de antemano. Por eso digo, dejen ir a estos. Yo soy por el que ustedes han venido. Yo soy el Dios por el que ustedes deben arrestar, ¿cierto? No perdí ninguno. Y en este versículo 9, también algo muy importante para aprender es que en el momento más difícil, en la hora más difícil, ¿cierto? En el arresto, en la traición, dice en la angustia, el Señor sabe en quién está pensando. En sus discípulos, en los suyos. Está pensando en los que íbamos a llegar a creer en Él por la predicación del Evangelio. En nosotros. El Señor, aún en los tiempos de angustia, está pensando en los suyos. Qué gran amor el del Padre para con sus hijos. Último punto que acabamos, dice alinear el corazón. Número 1, ¿cómo reaccionar ante la injusticia? Alineamos el corazón a la voluntad de Dios. Adelantarnos al problema tiene que ver con una preparación previa, ¿cierto? Y tercero, con la A, alinear, adelantar y aceptar. Aceptar el propósito divino. Veamos versículos 10 y versículos 11. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado,
no la he de beber. Pedro, no he de pasar porque no he de hacer la voluntad de mi Padre. No voy a ir por el camino que Dios ha dado para mi vida. No voy a aceptar el propósito divino, Pedro. Al contrario, el Señor, aquí vemos a un hombre, Pedro, tal vez un hombre valiente, ¿cierto? Pero acá vemos dos personas. Uno, Pedro. Dice que sacó su espada y empezó a cortar orejas. ¿Saben? Es una persona que nos enseña, nos da una similitud de aquellas personas que se niegan a aceptar el propósito de Dios. Cuando empezamos a cortar orejas, cuando esto no es lo que yo quiero, Señor, tal vez yo no debo estar en este lugar, no me siento tan cómodo así, y empezamos a negarnos, ¿cierto?, a aceptar el propósito de Dios. Tal vez Pedro se sintió valiente, arriesgado, porque al ver al Señor Jesucristo hacer esa afirmación, yo soy, ¿cierto?, mostrar su poder como los soldados cayeron en tierra, tal vez Pedro se llenó de valor. Por un lado, vemos un hombre que se niega a aceptar el propósito de Dios para su vida, pero de Pedro también podemos sacar algo muy importante, ¿saben? Yo miraba también algo importante. Pedro se animó, se llenó de valor al ver cerca a Dios, al ver una manifestación del poder de Dios, y se llenó de valor. Y eso nos enseña que cuando más cerca estamos de Jesús, cuando más le estamos viendo a través de escuchando a través de su palabra, viendo la oración, más nos llenamos de valor para enfrentar las dificultades de esta vida. Entre más cerca estamos del Señor, más valientes nos volvemos en Cristo. ¿Saben? Más no nos importa si alguien cuestiona nuestra fe, si alguien nos dice por qué usted va a la iglesia, por qué ora, por qué lee. Cuando estamos más cerca del Señor, más valientes nos volvemos. Fue lo que hizo Pedro. Tal vez negado a aceptar el plan de Dios para el Señor Jesucristo. Por otro lado, vemos al Señor Jesús, ¿cierto? Uno que se niega a aceptar el plan de Dios, pero uno que está dispuesto a aceptar el plan de Dios, ¿cierto? A aceptar la copa del Padre. Quien está dispuesto a sufrir la cruz en obediencia, en gozo, a pesar de las implicaciones. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, por el cual sufrió la cruz. Este versículo, esta situación que se vive allí, nos dice que la cruz era gozo para el Señor Jesucristo. Era un lugar de victoria. Era un lugar que a pesar de que traía dolor y tristeza y angustia, traía gozo. Lo llenaba de gozo. Y qué bueno es eso, ¿no? Que todo creyente piense en la cruz como el lugar de victoria. Y eso no nos exime de las cosas difíciles. Eso no nos exime tal vez de alguna enfermedad, tal vez de alguna situación que traiga llanto a nuestras vidas. Hablamos ahorita tal vez de la traición de Judas, quizá de aquella persona que prometió estar con nosotros en la adversidad, pero un día se fue. Eso no nos exime de eso. Pero sí, cuando el creyente puede reconocer la cruz como lugar de victoria, dice que a pesar de las aflicciones, va a estar con gozo, ¿cierto? Entonces, Pedro se disponía a evitar el camino de la cruz para el Señor. Pero él dice, pero el Señor llega y le dice, guarda tu espada, porque me es necesario aceptar la voluntad de mi Padre. El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia a Dios, ¿cierto? Aún en la injusticia, en la hora más injusta, aún en las situaciones que parecen que van a hundir el barco de nuestras vidas, el Señor nos muestra que Dios se complace con la obediencia. ¿Se acuerdan 1 Samuel 15, 22? Cuando el profeta está hablando con Saúl y le dice en 1 Samuel 15, 22, la parte B, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Saben? Si hay algo en lo cual podemos complacer a Dios, es en ser obedientes a su palabra. Así a veces no entendamos lo que está pasando. Así a veces para nosotros no sea tan lógico. Si para Dios está bien, para mí debe ser así. Entonces, obedecer a Dios, y acabamos, tiene que ver con aceptar su palabra, tiene que ver con entender que debemos servir a Dios, tiene que ver con entender que el trabajo, el título, los recursos son medios para promover la obra de Dios y no para vivir para nosotros mismos. Eso es obedecer a Dios. ¿Qué cosa debo quitar hoy de mi vida que no me deja aceptar el propósito divino de Dios? Que no me deja vivir con obediencia a su palabra.
¿Cómo pasar la hora más injusta? Conclusión, alineo mi corazón a la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con no ocultar mis debilidades e ir de rodillas todos los días delante del Señor. Adelantarse al problema tiene que ver con estar preparado para resistir los ataques del enemigo. Disciplinas formativas y preventivas, orar, leer la Biblia, estar preparado para el día de la angustia, para el día difícil, ¿cierto? Aceptar la voluntad de Dios. Tercero y último, obedecer aún cuando no entendamos. ¿Por qué Dios nos puso aquí? Tal vez usted no entienda por la situación que está pasando. Tal vez hoy usted llegó a este lugar con muchas cosas en su corazón, con un momento difícil que está afrontando, quizá esta semana, este último mes, tal vez en su salud, quizá en su hogar, quizá con sus hijos. Y tal vez no entienda por qué el Señor le ha permitido cruzar por este lugar. Tal vez su corazón hoy esté como el corazón del Señor. Dice que estaba entristecido, que estaba angustiado. Pero lo que sí podemos saber es que el Señor nos hace un llamado a ir de rodillas delante del Señor, a estar alineando nuestro corazón en su voluntad y a prepararnos espiritualmente, porque el Señor tiene un plan mucho mejor para nosotros. Nos va a mostrar la salida. Así que nos trae pruebas a nuestra vida, nos permite pruebas en la vida, pero en la misma manera provee la salida en cada prueba. Por eso tiene que ver con obediencia. Vamos a orar, terminamos a agradecer a Dios por este tiempo, porque quizá alguien hoy está en la posición contraria, ¿cierto? Veíamos ahorita que solo hay dos caminos, cerca de Dios o lejos de Dios. Los discípulos cerca de Dios. Aún Pedro, en medio de su insensatez en ese momento, estaba cerca de Dios. Pero Judas, el otro hombre que estaba allí, de los discípulos, el otro hombre que es narrado aquí en la historia, estaba ahí delante de Jesús, pero sin Jesús. Esto tiene que ver con aquellas personas que hoy están aquí y han cerrado su corazón a las cosas de Dios. Vamos a orar. Quizá hoy usted esté de esa manera, hoy está acá, pero no ha podido recibir a Cristo en su corazón. Señor, gracias damos por esta mañana. Gracias damos por cada uno de mis hermanos hoy aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a entender cómo enfrentar la hora más oscura, Señor, la hora más difícil, la hora más injusta, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que usted que siempre que pasemos por este tipo de situaciones, tiene un plan mejor para nosotros. Pero que también, Señor, debemos traer de rodillas delante de usted todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Debemos comprender, Señor, que cuando las cosas no van bien, cuando hay aflicción, Señor, usted nos está preparando, Señor. Ayúdenos también, Señor, a prepararnos, Señor, en su palabra, Señor, a formar algo preventivo en nuestra vida, Señor, para que cuando pasemos por estos lugares, Señor, por estas situaciones difíciles, Señor, podamos comprender que usted está haciendo su voluntad en nuestras vidas, Señor, y no renegar, sino al contrario, Señor, aceptar su voluntad para nosotros. Pero también, Señor, oramos en esta mañana. Si quizás hay alguien aquí, Señor, que aún no le conoce, Señor, está como estaba Judas, Señor, de frente a usted, pero no le conoce, Señor. Oramos, Señor, para que si hay alguna persona aquí en esta mañana, el día de hoy, que aún no ha recibido en su corazón, Señor, que se está perdiendo, Señor, pueda abrir su corazón y aceptarla, Señor, porque de eso depende su eternidad, Señor. Gracias damos por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Gracias por esta mañana, por este tiempo en su palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.